Capítulo 18 Iuyu es un lugar sagrado en Zhenguang. Príncipe Yan, si no declara sus intenciones al venir a este lugar, no puede entrar, incluso si es una ejecución oficial. Lo preguntaré una vez más. Príncipe Yan, está aquí para identificar a los criminales. Las banderas ondeaban arriba. La atmósfera estaba silenciosamente mortal abajo. El joven, con una mirada fría en los ojos, pasó la mano sobre sus labios pesadamente, declarando profundamente, «Largaos». Con otro sonido de trueno, seguido de un ruido ensordecedor, Yansun fue derribado del escenario de nuevo. «Yansun». Chu Qiao no pudo contenerse más. Gritó, «Idiota. Estás tratando de cortejar la muerte. Vuelve». No podía oír más sonidos a pesar de los rugidos que retumbaban alrededor de sus oídos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cara llena de cortes infligidos por el polvo y la arena. Sus manos estaban empapadas en sangre como si acabara de bañarse en sangre. Sus lesiones en el pecho eran tan severas, similares al impacto producido por una piedra gigante. Era como si alguien lo estuviera llamando, pero no podía escuchar nada. Solo los sonidos de Yan Bei permanecieron en su mente. Aparentemente escuchó la risa despreocupada de su padre, la incansable y persistente queja de su hermano mayor, su tercer hermano y su segunda hermana persiguiéndolo con un látigo, su tío tocando música de Yan Bei y los subordinados de su padre que lo habían llevado sobre sus hombros para simular un caballo, montando desde que era joven. Sin embargo, estaban flotando lejos en la distancia, sus caras indistinguibles. El cielo estaba completamente oscuro, y muchas voces frías y monótonas lo estaban llamando en su mente. Ellos decían, «Yansun, levántate, levántate, levántate», como lo haría un hombre de Yan Bei. Los ojos de todos se abrieron, mirando al joven, el noble estimado en el pasado, que estaba empapado en sangre. Lentamente se puso de pie parado en su charco de sangre. Paso a paso, dejó sus huellas ensangrentadas en los negros escalones. El reflejo fue cegador. El general frunció el ceño. Se quedó mirando al joven que se tambaleaba en el escenario, sin saber qué decir. Su única acción fue sacarlo de la plataforma en el último momento. Entre la multitud, sollozos suaves comenzaron a hacer eco. Los gritos entre los civiles empobrecidos gradualmente se hicieron más fuertes. Estas personas humildes se quedaron mirando la plaza, incapaces de reprimir el dolor en sus corazones. Después de todo, todavía era un niño. Los nobles endurecieron sus labios. También fueron conmovidos ligeramente por esta escena. El viento frío se encendió. El joven ya no podía pararse. El primer mariscal del Imperio Real, Meng Tian, era un exponente divino que poseía una fuerza sobrehumana. Una vez se enfrentó a un ejército de más de 200 personas en las tierras altas del desierto occidental y prevaleció. Ser golpeado por él era similar a una muerte rápida. Sin embargo, nadie sabía qué tipo de fuerza apoyaba al joven. Usando sus dedos manchados de sangre como soporte, lentamente se dirigió hacia la plataforma. Después de dar una patada final a Yansun, el general frunció el ceño y ordenó a los guardias que estaban a su lado. No hay necesidad de llevar la identificación. Capturarlo y llevar a cabo la ejecución. J. General Meng Tian. Wei Ying frunció el ceño. Se levantó y respondió, «Temo que esto no esté de acuerdo con las reglas». La orden de palacio de Zheng Yin fue que él identificara los cadáveres. ¿Cómo pudo tratar esto tan a la ligera? Meng Tian frunció el ceño y se volvió, mirando a este joven líder del clan Wei. Señaló a Yansun y replicó, «Cree que aún puede seguir el decreto dado su estado». Nadie quería que siguiera el decreto. El palacio de Zheng Yin solo buscaba una razón adecuada para erradicarlo.
Con la caída del Paso del Noroeste, el Imperio Real y el Gran Consejo de Ancianos culparían al rey de Yanbei, exterminando así a toda su familia. Era el único miembro de la familia que aún vivía. Yansun, que ha vivido en la capital durante muchos años, no se involucró en estos asuntos y no pudo ser implicado. Con la desaparición de Yan Shichen, Yansun sería el próximo gobernante. Sin embargo, ¿cómo podría el Imperio Real correr el riesgo y liberar a este imbécil? Por lo tanto, habían puesto esta trampa para él. Si no seguía el decreto real, sería percibido como un traidor desafiante que no era leal. Si obedecía, sería visto como un cobarde, un hijo infiel. No importa que, era una situación de muerte segura para él. Este movimiento del Imperio Real no fue más que responder a los civiles y varios señores feudales, para mantenerlos callados. ¿Quién no sabría sus intenciones? Sin embargo, esta razón no se puede verbalizar a plena luz del día. Wei Jing, visiblemente enfurecida, miró a Yansun y comentó fríamente: General Meng, al hacer esto, no tiene miedo de incurrir en la ira del emperador y del Gran Consejo de Ancianos. Me haré responsable de todo lo que suceda. No necesitas preocuparte. Meng Tian se dio la vuelta y miró al niño débil. Suspiró y se volvió, continuando con la ejecución. En ese instante, una vieja voz repentinamente hizo eco. Wang Qizhen, el asistente de ejecución, se dirigió lentamente hacia el frente. Medio entornando los ojos, habló con amabilidad. General Meng, según las órdenes del anciano Mue, aquí hay una carta para usted, si las cosas no proceden según lo planeado. Meng Tian tomó la carta. Mientras lo miraba, su expresión cambió drásticamente. El general se quedó en el escenario durante un largo rato, antes de volver la cabeza para mirar a Yansun. Pronunció lentamente: Príncipe Yan, por favor, no siga siendo terco. Sí o no, solo necesita asentir con la cabeza. Son su familia biológica y solo usted es el más calificado para identificarlos. Yansun todavía estaba dominado en el suelo, luciendo muy lejos de la figura segura que era en el pasado. En la actualidad, se parecía a un demonio del infierno, abrumado por el resentimiento, sediento de sangre. Meng Tian miró a los ojos del joven, quien no mostró signos de que su obstinación hubiera vacilado. Suspiró indefenso y continuó: Ya que el príncipe Yan se niega a obedecer el decreto, perdóneme por leer el libro. Hombres, arrestadlo. Alto. En medio de los vientos implacables y las nubes negras, de repente sonó una voz crujiente. Todos se volvieron hacia la dirección del sonido, solo para escuchar los sonidos de los cascos de un caballo que se desplazaban desde donde estaban las puertas de color púrpura dorado. Una dama, vestida de blanco con el pelo negro azabache, se acercó a su caballo y declaró: Los identificaré. Madre. El joven, todavía tendido en el charco de sangre, de repente miró a la dama del caballo. La dama, vestida de blanco, desprendía un aura elegante. Sus rasgos faciales eran sorprendentemente hermosos. Era como si una diosa viviente hubiera descendido al mundo mortal. La señora bajó de su caballo y caminó al lado de Yansun. Los guardias de ambos lados estaban aturdidos, nadie se apresuró a detenerla. La dama sostuvo la cabeza de Yansun en sus brazos, usando sus mangas para limpiar la sangre en su rostro. Ella estalló en una gran sonrisa, pronunciando unas pocas palabras con suavidad. Suner. Las lágrimas de Yansun comenzaron a fluir. Este joven, inexpresivo incluso cuando se enfrentó a miles de tropas reales, comenzó a gritar en voz alta. Aferrándose con fuerza a las mangas de la dama, gritó: «Madre, ¿por qué? ¿Qué pasó?» Suner, la señora limpió suavemente otra mancha de sangre de sus ojos. «¿Confías en tu padre?» Yansun se atragantó y asintió.
Sí. Entonces, no cuestiones nada. La señora sostuvo al niño, sus ojos escudriñando a la multitud de nobles en la plataforma. Ella continuó con suavidad, no todo en este mundo se puede explicar claramente. Al igual que algunos depredadores eligen a sus presas, no hay una razón clara para ello. Madre. Yansun se dio la vuelta y miró a los nobles extravagantemente vestidos. Fueron ellos. Dañaron a Yanbei. La mirada en los ojos del joven era extremadamente fría. En ese instante, fue como si hubiera emprendido una guerra fría con los nobles. Miraron a la hermosa dama, mirando su sonrisa mientras secaba las lágrimas del niño. Suner, no llores. La descendencia de la familia Yan solo derrama sangre, no lágrimas. Mayor que General Meng, permítame identificar los cadáveres. De hecho, son los de mi marido, mi hijo, mi hija y mi cuñado. Creo que en este mundo, nadie está más calificada que yo para llevar a cabo esta tarea. Meng Tian frunció el ceño apretadamente. Mirando a la dama, incluso él se quedó sin palabras. Los altibajos en el pasado pasaron por su mente. Todavía recordaba lo que pasó ese año. Era primavera en Xicheng. Junto con él y el hombre que ni siquiera podía pronunciar su propio nombre, se topó con la dama mientras vagaban por un lago claro en el Imperio Tang. Eran jóvenes en aquel entonces. La dama, que vestía de verde, se remangó los pantalones, revelando sus hermosas piernas. Ella gritó a los tres jóvenes que estaban cautivados por su belleza. Oíd, vosotros tres grandes hombres, ¿queréis abordar el barco? En un instante 30 años habían pasado. Habían pasado por todo, a través de todo el derramamiento de sangre, las masacres y las maquinaciones. En aquel entonces, no habrían sabido que 30 años después, estarían enfrentando este tipo de situación. Si lo hubieran sabido, habrían sufrido, unidos como uno solo, dispuestos a morir por los demás. Todo lo que habían hecho en aquel entonces, era solo que se persiguieran mutuamente en el futuro. Meng Tian suspiró lentamente. Él remarcó profundamente. No deberías haber venido. Has mencionado antes que no restringiría mi libertad dentro de la capital. Mientras no salga de Zhenguang, nadie puede detenerme. General Meng, este es un decreto real, no puede desobedecerlo. Justo como asediaste a Yanbei, lo hiciste sin importar si estabas dispuesto a hacerlo. La dama se levantó la falda ligeramente, abriéndose paso por la plataforma paso a paso. Sus movimientos eran tan elegantes, pero sus pasos parecían tan pesados. Madre. Yansun entró en pánico e intentó saltar. Sin embargo, antes de que hubiera logrado dar un paso, cayó al suelo pesadamente, gimiendo de agonía. Chuqiao salió del círculo de soldados que la rodeaban. Ella se lanzó hacia adelante, sosteniendo el cuerpo de Yansun. Ella preguntó ansiosamente: ¿Cómo estás? La nieve continúa cayendo. Los vientos del norte silbaban, con los gritos de los buitres en el cielo audibles. Sangre fresca cubrió el suelo nevado que también estaba lleno de banderas rotas y braseros caídos. Todos fijaron su mirada en la dama que se dirigía hacia la plataforma. El viento hizo que sus mangas volaran en el aire como un pájaro blanco dando vueltas en el viento. Capítulo 19. Adama extendió su dedo y tocó la primera caja de oro. Las cejas del hombre habían sido manchadas de sangre, de color rojo oscuro. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera dormido. El puente de su nariz estaba erguido y sus labios estaban rígidos, como si tuviera algo que decir pero no pudiera. Miró a su esposo, sintiendo con el dedo donde se suponía que debía estar su cuerpo. Ella no lloró, solo miró hacia abajo, sonriendo gentilmente. Ella dijo: Este es mi marido, el señor feudal heredero de Yanbei.
descendiente de la 24ª generación del emperador Bei Luo, el mariscal de la región noroeste del Imperio Real. La posición 576 de la tableta dentro del templo Chengguang en el palacio de Zhengjin. El rey de Yanbei, Yan Xichen. Los copos de nieve aterrizaron en las pestañas de la dama pero no se derritieron. Su rostro parecía pálido, pero su voz conservaba su dulzura. Miró a la cabeza cortada de su marido, como si él de alguna manera pudiera abrir milagrosamente los ojos para sonreírle. Su mano acarició su rostro, localizando una pequeña cicatriz en el lóbulo de su oreja. Estaba envejecido, y casi se había desvanecido. Esta cicatriz fue infligida por una espada en la puerta de Yu Wei del palacio de Zhengjin, en el año en que el rey de Kanglan se rebeló. Ese año, el emperador fue víctima de un complot e ingirió el cristal espectral, lo que le hizo perder toda su fuerza. Xicheng y el general Meng se abrieron paso dentro del palacio a través de las puertas este y oeste para rescatarlo. Xicheng encontró al emperador, que todavía era el príncipe heredero. Se llevó al emperador inconsciente y escapó del palacio, atravesando una caballería de 300 soldados, solo. Sufrió más de 20 puñaladas en todo el cuerpo, solo logró caminar de nuevo después de recuperarse durante medio año en su cama. Ese año, acababa de cumplir 17 años. Mayor que esto se lo hizo durante la batalla en el paso del caballo blanco. La dama colocó su mano en una clara cicatriz roja, continuando, en el año 756 del calendario Baikang, el Imperio Real realizó un ritual para honrar un templo ancestral en Yaosui. Todos los nobles, ancianos y parientes de la familia real estuvieron presentes en la escena. Sin embargo, el rey de Puyang aprovechó la oportunidad para crear el caos, traicionando al imperio abriendo el Southwestern Pass para la gente de Quanrong. 30.000 soldados de Quanrong rodearon a Yaosui. Después de que Xicheng escuchó las noticias, reunió a su ejército y partió de Yanbei, sin desmontar de su caballo durante 7 días y 7 noches seguidas. Como resultado, él tomó la iniciativa, logró evitar la crisis en Yaosui. El emperador juró en la cima de la montaña del caballo blanco de Yaosui que el Imperio Real y Yanbei serían aliados inseparables para las generaciones futuras. La mayoría de ustedes estuvieron presentes en esa escena. Los funcionarios del Imperio Real debajo del escenario fueron sacudidos. Los problemas pasados que habían sido barridos debajo de la alfombra habían sido desenterrados y fueron expuestos a todos a plena luz del día. Sus ojos envejecidos y borrosos también reproducían las escenas de ese día hace muchos años. El atardecer era pálido, las banderas de los leones de Yanbei volaron en el aire, celebrando la aniquilación de los bárbaros de Quanrong. En ese momento, todos eran jóvenes, y se unieron con entusiasmo a las celebraciones dando palmaditas al joven en el hombro y festejando con vino. Mayor que aquí, esta herida, General Meng, fue infligida por usted personalmente el día 16 del cuarto mes en las planicies de Wolei. General, estás en el mejor momento de tu vida. Eres un adepto a la guerra y decisivo para matar. Seguramente, serías capaz de reconocer tu propia espada. No sabrías si esta herida fue infligida por ti o si esta persona es Yan Xichen. Meng Tian se quedó repentinamente sin palabras, su cara como piedra. Puedo confirmar que esta persona es mi esposo, el rey de Yanbei, Yan Xichen, sin duda. Terminando su oración, cerró la caja dorada con un ruido sordo, giró y caminó hacia la siguiente casilla. Mayor que este es mi hijo, el príncipe heredero de Yanbei. Descendiente de la 25ª generación del emperador Bei Luo. El enviado del municipio del noroeste del Imperio Real. La posición 577 de la tableta dentro del templo Chengguang en el palacio de Zhengjin. El hijo mayor de Yan Xichen, el rey de Yanbei, Yan Ting.
Cumplía 21 años este año. Se unió al ejército a los 13 años, abriéndose camino desde los rangos inferiores. Fue promovido 24 veces en 8 años y evitó 67 invasiones por parte de la gente de Quan Rong. Obtuvo innumerables créditos en la batalla, recibiendo 7 premios del Palacio de Zheng Yin y el clan de ancianos. A los 18 años, fue nombrado enviado del municipio de Wanbai, liderando un ejército para proteger las fronteras del norte del Imperio Real. Él no puso un pie mal. El día 14 del cuarto mes, fue aplastado por decenas de miles de caballos y desfigurado hasta el punto de que fue difícil identificarlo. Mayor que este es mi hijo, el príncipe heredero de Yanbei. Descendiente de la 25ª generación del emperador Pei Luo. El vice enviado del municipio del noroeste del Imperio Real. La posición 578 de la tableta dentro del templo Chengguang en el palacio de Zheng Yin. El tercer hijo de Yan Xicheng, el rey de Yanbei, Yan Xiao. Cumplía 16 años este año. Se unió al ejército a los 13 años, siguiendo a su padre de sur a norte en combate. Él domesticó a los bárbaros en la frontera norte 3 veces valientemente, nunca retirándose una vez. Sufrió más de 40 heridas de cuchillo por la gente de Yanbei. El día 16 del cuarto mes, las tropas occidentales lo mutilaron con un catalejo. Se le rompió la columna vertebral, se le cortaron las 2 piernas y se desangró hasta morir. Mayor que esta es mi hija. La voz de la dama de repente se ahogó. La cabeza en la caja dorada era de color verde pálido e hinchada, indicando que había sido sumergida en agua. Las manchas de sangre purpurina se podían ver en la esquina de los ojos y las fosas nasales. La princesa heredera de Yanbei. Descendiente de la 25ª generación del emperador Pei Luo. La posición 579 de la tableta en el templo de Chengguang en el palacio de Zheng Yin. La hija mayor de Yan Xicheng, el rey de Yanbei, Yan Hongxiao. El día 16 del cuarto mes, ella intentó rescatar a su madre que había sido secuestrada. Cuando pasaba junto a un lago en su caballo, fue capturada y violada en grupo por el cuarto ejército de campo de las tropas occidentales, liderado por Mue Zetian. Su cadáver fue arrojado al lago después. La tormenta de nieve se hizo mucho más pesada en este instante. La voz de la dama sonaba cada vez más melancólica y aguda, su rostro se volvía cada vez más pálido. Sus palabras reflejaban su dolor extremo. A medida que el viento avanzaba, esparciendo la nieve, innumerables buitres batían sus alas al unísono, golpeando el cielo negro con las banderas negras. Estos son los guerreros de Yanbei. Se confabularon con el enemigo para traicionar al imperio. Son funcionarios corruptos y traidores. General Meng continúa con la ejecución. Un gigantesco caldero de bronce fue llevado encima de la plataforma. Las llamas ardían brillantemente dentro de la caldera. Meng Tian, frunciendo el ceño, declaró profundamente: Continuad con la ejecución. 24 cajas fueron arrojadas juntas al caldero de bronce. Yan Sun, con una mirada ardiente en sus ojos, dejó escapar un aullido de bestia, preparándose para levantarse y correr hacia adelante. Los guardias reales avanzaron cuidadosamente y bloquearon su camino. Chu Qiao agarró su cuerpo con fuerza, ya no podía reprimir las lágrimas que comenzaban a fluir. La joven en su abrazo se arrodilló en el suelo, sonando completamente devastada. Extendió sus venosos puños y comenzó a golpear el suelo de piedra de la plaza Yinchi, sin darse cuenta de que la sangre le salía de las manos. Sus gritos desgarradores eran aterradores y desgarradores. La dama se dio la vuelta, mirando el caldero de bronce en llamas. Sus lágrimas, que tanto había intentado reprimir, comenzaron a gotear. Extendió la mano y acarició suavemente el exterior del caldero. Su expresión era pálida y caída.
Dándose la vuelta, miró a su hijo por debajo del escenario antes de mirar a Meng Tian. Dijo lentamente: «Hermano Meng, solo tengo vivo a mi último hijo. Dile a esa persona que no olvide lo que dijo». Meng Tian se estremeció de pies a cabeza. Al escucharla llamarlo «hermano Meng», fue como si lo hubieran transportado hace 30 años. Fue capaz de permanecer sin emociones incluso en las palabras más melancólicas, pero este simple saludo hizo que sus manos temblaran sin parar. Quería caminar hacia adelante y gritar: «Bai Shen». De repente, la dama de blanco se dio la vuelta rápidamente y se golpeó la cabeza contra el caldero de bronce. «Bai Shen. Madre». Innumerables jadeos sonaron entre la multitud de más de 10.000 presentes en la plaza Yinchi. La sangre brotó libremente de la frente de la dama. Su mano se mantuvo en el caldero, entonces se derrumbó en el suelo suavemente. «Rápido, rápido, llamad a un médico». Meng Tian entró en pánico, ordenando a sus guardias abajo. Sostuvo a la dama en sus brazos, su expresión severa desapareció. «Madre». Yansung gritó y subió a plataforma Jyu, saltando hacia la dama y empujando al general a un lado. El clima era tormentoso. Las plantas no tenían más remedio que capear el temporal. El trueno estalló en el horizonte mientras los vientos del norte aullaban más cerca del suelo. La nieve pesada sigue cayendo. La dama abrió los ojos lentamente y miró la cara del niño. Ella sonrió gentilmente, pero al hacerlo, más sangre brotó de su boca. «Madre». Los ojos de Yansung lloraron. Sus manos hacían contacto con sangre fresca donde quiera que tocaba. Desesperado, gritó: «¿Por qué? ¿Por qué debes hacer esto? Padre ya no está cerca, mi hermano mayor ya no existe, ya no están alrededor. Ahora, incluso tú me dejas. Madre, ¿por qué?». Las lágrimas de la dama cayeron lentamente por su rostro. Con gran dificultad, levantó la mano y la entrelazó con la de su hijo. «Suner, prométeme que vivirás aunque sea peor que la muerte. No te olvides. Todavía tienes muchas cosas que cumplir. Madre». La mirada en los ojos de la dama de repente se volvió inerte. Yacía sobre la piedra negra de Cymbidium. Las flores de su traje blanco estaban manchadas de sangre, como una flor de ciruelo en plena floración. Su rostro era tan blanco como el Cymbidium hasta el punto de que era casi transparente. Ella sonrió levemente, su voz era apenas audible cuando dijo: «Siempre pensé que el lugar que más amaba era el acantilado de aguas claras en el Imperio Tang. Ese lugar no tiene invierno, ni nieve, ni estaciones. Sin embargo, ahora sé que estaba equivocada. Todo lo que amo está en Yanbei. Ahora vuelvo para encontrarlo». En un instante, aparentemente vio los cielos soleados sobre las gruesas capas de nubes oscuras. Vio las vastas llanuras de Yanbei. El hombre, con los ojos radiantes, cabalgaba sobre su caballo, acercándose a ella desde lejos. Su voz viajó junto con la luz del sol, reverberando alrededor de las verdes llanuras. Las montañas en la distancia hicieron eco con él al unísono. «Ah, Sen, quiero darte las mejores cosas del mundo. Dime qué es lo que más te gusta». El hombre se sentó en su caballo, preguntando jovialmente: «Tonto, hace tiempo que tuve las mejores cosas del mundo, nuestra familia, nuestro hijo y nuestro Yanbei». Sus brazos cayeron sin vida. Los fríos vientos del norte arrasaron los cielos superiores de Zhenguang. Los buitres que daban vueltas en el cielo seguían el flujo del viento, con sus plumas esparcidas, descendiendo con los copos de nieve hasta el suelo juntos. «Madre». El joven agarraba con fuerza el cuerpo de la dama. Sus ojos estaban sin vida cuando entró en el eterno sueño. Chu Qiao estaba de pie junto a él, apretando sus puños, la sangre drenada de su cara. El viento frío se desató,
arruinando el cabello del niño frente a ella. De repente levantó la vista y miró fijamente hacia el norte, donde se encontraba el palacio de Zheng-Yin. La majestuosa estructura de allí, a la distancia, apestaba a opresión. Ese día, sintió como si una espina aguda la hubiera apuñalado en el corazón. Apretó los puños con fuerza, endureció los labios, sin pronunciar una sola palabra durante mucho tiempo. Sin embargo, sabía que a través de todo el sufrimiento y las dificultades, ella crecería para ser más resistente. Con el tiempo, ella llevaría los frutos de su labor. Capítulo 20. Mientras la nieve caía, la campana funeraria sonó continuamente. En el palacio de Zheng-Yin, una figura negra estaba dentro del imponente templo ancestral. A lo largo del largo y estrecho corredor, caminó profundamente en el corazón del imperio Xia. Las llamas parpadeantes de su vela lo iluminaron mientras una larga sombra se proyectaba detrás de él. Era el 17 de abril, 770 del calendario Kangbai. Fue un año inolvidable. Ese día toda la familia del rey de Yanbei, a excepción de su hijo, Yansun, que había vivido en la capital durante la mayor parte del año, fue asesinada. Sus espíritus no pudieron descansar en paz después de ser asesinados. Todos fueron ejecutados en la plataforma Jyuyu, justo frente a las puertas del palacio de Zheng-Yin. Sus cuerpos fueron desmembrados y quemados, convirtiéndolos en polvo. En este mismo lugar, la bandera feroz que aterrorizó a los territorios del norte comenzó a volar en silencio. La bandera estaba impresa con un feroz león de Yanbei. Cuando las familias nobles del imperio trataron de dividir la tierra de los territorios de Yanbei, hubo una gran celebración en la pradera del noroeste. Las 11 tribus de Quan Rong se reunieron. El rey Dan, Nayan Mingli, personalmente organizó la celebración mientras celebraban la caída del gobernante Yanbei y la muerte de Yan Xicheng, así como las millas de tierra fértil del noroeste que el imperio Xia cultivó desinteresadamente para ellos. El gran dios Quan Rong había bendecido a su gente. Con eso, creían firmemente que nadie podía resistir las espadas de los guerreros de la pradera. En este momento, el viento frío aullaba a través de la puerta en ruinas que conducía a una habitación remota y estrecha. La nieve se filtró desde el techo y no había braseros ni estufas calientes. Solo había una cama rota, ennegrecida con tierra, que apestaba a un hedor fuerte. Fuera de la puerta, los soldados jugaban a beber encantados mientras bebían en el camino. El fuerte olor a carne entró en la casa. El rostro del joven estaba pálido con la frente escaldada. Sus labios agrietados y blanquecinos le hacían parecer enfermizo. Su frente afilada estaba fuertemente surcada cuando gotas de sudor frío goteaban de sus sienes. Su pelo negro azabache ya estaba empapado en sudor. Sonidos de golpes resonaron dentro de la habitación. Una niña de 8 años luchó mientras levantaba una silla y la golpeaba contra el suelo poco después. Al golpearla repetidamente contra el suelo, la silla finalmente se convirtió en trozos de leña. Respiró hondo mientras se limpiaba el sudor de la cabeza. Encendió un fuego. Una llama cobró vida, calentando la casa en un instante. Hirvió con cuidado un cuenco de agua. Después de lo cual, se subió a la cama y acunó la cabeza del adolescente mientras susurraba: «Yansun, despierta y bebe un poco de agua». El adolescente ya había perdido su sentido del oído. Él no dio ninguna respuesta en absoluto. La niña frunció el ceño mientras alcanzaba un par de palillos en la mesa. Ella abrió la boca del adolescente y empujó el agua caliente por su garganta. Tosió instantáneamente mientras su pecho se sacudía violentamente. Yansun tosió ruidosamente mientras vomitaba toda el agua que le habían dado. Chuqiao miró el agua que acababa de ser arrojada. Podía ver un rastro de sangre en ella.
Su corazón se hundió cuando se mordió el labio y sollozó. Se arrastró fuera de la cama y continuó hirviendo agua. Yan-sun. Al caer la noche, la casa se puso insoportablemente fría. Chukiao envolvió al adolescente con abrigos de piel y edredones, mientras que ella simplemente llevaba una chaqueta delgada. Se encogió en una pequeña figura al lado de Yan-sun mientras sostenía un cuenco de porcelana. Ella susurró: «He añadido un poco de arroz al agua, es papilla. Levántate y toma un poco». El adolescente permaneció en silencio como si estuviera dormido. Sin embargo, la luz de la luna brillaba sobre sus párpados bien cerrados, mostrando signos de su pupila en movimiento. Chukiao sabía que no estaba dormido y había estado despierto todo este tiempo. Solo era reacio a abrir los ojos. Chukiao dejó escapar un lento suspiro mientras bajaba el tazón. Abrazó sus rodillas y se sentó contra la pared. Afuera, una ventisca rabiaba. A través de las puertas y ventanas rotas todavía podían ver el árbol pálido bajo la luz de la luna. Su voz era baja cuando dijo lentamente: «Yan-sun, soy una persona que no tiene nada. Vine a esta tierra extranjera sin poder o autoridad, sin familia o amigos. Mi familia había sido asesinada. Algunos fueron decapitados, otros desterrados, otros golpeados hasta morir y otros fueron desmembrados y arrojados a un lago para alimentar a los cocodrilos. Algunos de ellos fueron violados y asesinados cuando aún eran jóvenes. Sus cuerpos se apilaron en un carro como si fueran basura. Este mundo se suponía que era un mundo justo. Incluso si fueras un esclavo con una línea de sangre patética, deberías tener derecho básico a vivir. No entendí la existencia de diferentes clases dentro de la sociedad. ¿Por qué los lobos tienen derecho a devorar a los conejos sin que los conejos tengan el derecho de luchar por su vida? Pero ahora entiendo, era porque el conejo era demasiado débil y no tenía dientes ni garras para defenderse. Si uno no quiere ser menospreciado, debe defenderse por sí mismo. Yan-sun, soy joven, pero tengo paciencia y el lujo del tiempo. Los que tenían una deuda conmigo, ninguno de ellos pudo escapar de mí. Debo vivir para ver que han pagado por sus pecados. De lo contrario, aunque muriera, no puedo descansar en paz». Las pestañas del adolescente temblaron. Sus labios estaban fuertemente cerrados. La tormenta de nieve se encendió mientras el viento frío aullaba por las ventanas. El tono de Chukiao se hizo aún más profundo cuando dijo: «Yan-sun, ¿aún recuerdas las últimas palabras de tu madre? Ella te pidió que vivieras. Incluso si la vida es dura y miserable, aún debes seguir viviendo. Aún te quedan muchas cosas por hacer. ¿Sabes qué son? Debes sufrir a través de la humillación y las dificultades para esperar la oportunidad dorada de vengar a tus familiares que fueron asesinados brutalmente y sin piedad. Hay demasiadas esperanzas y sangre de tu familia en tus hombros. Hay demasiadas miradas mirándote desde los cielos. Puedes soportar decepcionarlos. Puedes permitirles no descansar en paz. Puedes soportar ver los cimientos que fueron construidos por tu padre y demolerlos en un instante. Estás dispuesto a morir en esta cama en mal estado. Puedes aceptar el hecho de que las personas que mataron a tus padres están durmiendo cada noche en paz, disfrutando cada día de sus vidas en este preciso momento». La voz de Chukiao de repente se volvió ronca, como si fuera un cuchillo cortando hielo, lanzando un pequeño fragmento de hielo volando. Ella dijo las siguientes palabras de manera lenta y clara: «Yan-sun, debes seguir viviendo, incluso si eso significa tener que llevar una vida patética, una vida tan baja y lamentable como los animales, aún tienes que seguir viviendo, solo por vivir hay esperanza. Solo podrás cumplir tus deseos si vives y solo puedes recuperar lo que es legítimamente tuyo si vives. En este mundo ya no puedes confiar en nadie más que en ti mismo».
Al instante, una respiración pesada sonó. Chuquiao recogió un cuenco y lo llevó ante el adolescente. Sus ojos brillaban con energía, como si un ardiente fuego ardiera salvajemente dentro de él. Yan-sun, sigue vivo y mátalos a todos. Una mirada concentrada de repente salió disparada de los ojos del adolescente. Estaba lleno de rabia sedienta de sangre y de injusticia mundana. Él asintió furiosamente con la cabeza y dijo con un tono profundo y malvado: «Vive, mátalos a todos». El viento frío continuó silbando afuera, mientras dos niños estaban dentro de la congelada choza en ruinas, sus puños fuertemente apretados. Muchos años después, cuando Yan-sun se hizo adulto y pensó en esa fatídica noche, todavía tenía un miedo persistente en su corazón. No sabía qué habría pasado si no hubiera sido débil y dejara que la niña descuidada y desaliñada con una mirada determinada viviera. Si él no hubiera ayudado a la niña por curiosidad o se despidiera por impulso el día que se separaron, desaparecerían todas las desgracias de ese día como un espejismo. El adolescente de la familia noble habría sido derribado por alguna crisis en su vida. Habría estado tan desesperado que hubiera muerto como un hombre solitario y patético. Sin embargo, hay demasiados sí en este mundo. Por eso, ambos niños, que no tenían nada, hicieron un voto silencioso en esa nieve y noche helada: vivir. Incluso si tuvieran que llevar una vida patética, deben seguir viviendo. Almohadilla más almohadilla más almohadilla. La larga noche llegaba a su fin. Antes del amanecer, el palacio de Sengjin les envió un mensajero. Había varias razones por las que habían enviado al mensajero para dividir el botín de la guerra, para dejarlo en su desaparición. Tal vez no tenían ninguna agenda en absoluto. Los otros reyes del imperio habían presionado al emperador para que ordenara a Yan-sun, el hijo del rey Yan-bei, que subiera al trono. Sin embargo, solo asumiría el trono cuando cumpliera 20 años. Hasta entonces, el control sobre los territorios de Yan-bei se rotaría entre los reyes del imperio y el propio emperador. Yan Sisi iba a volver a la capital, la ciudad de Zhenguang, para ser cuidado por la familia hasta cumplir la mayoría de edad. Antes de eso, aún quedaban 8 años. Tuvo que soportar 8 años más. El 21 de abril, Yan-sun se mudó de la residencia de Yan y se mudó al palacio de Sengjin, el lugar más custodiado dentro de todo el imperio Xia. Esa mañana, fuertes vientos aullaban mientras la nieve corría a su alrededor. Yan-sun llevaba un abrigo de visón negro de Yan-bei mientras estaba en la plaza Zijin con toda su gloria. Ante él, estaban la plataforma Jyu y las puertas de Zijin. Detrás de él se extendían los territorios del noroeste del imperio. Una vez fuera su hogar, el lugar donde creció, un lugar donde podía encontrar a sus seres queridos. Pero ahora, se lo habían arrebatado. Creía firmemente que estaban de pie en los cielos, vigilándolo en silencio, esperando que sus cascos de hierro entraran en Yan-bei y Sang-sen, sobre las cadenas montañosas de Etong. Ese día habría sido el 4º mes de la conquista occidental del imperio. Aunque el ejército del noroeste todavía estaba en ruinas, habían atrapado al culpable detrás del desastre. El rey de Yan-bei asesinó a su familia sin piedad. El despiadado ejército del imperio Xia había usado una vez más su eficacia atronadora para salvaguardar la dignidad del imperio. Sin embargo, muchos años después, cuando los historiadores abrieron los pergaminos históricos, no pudieron evitar jadear. Fue en ese mismo momento que el imperio Xia había allanado el camino para su desaparición. Las furiosas llamas de la muerte se reavivaron en los pantanos de los muertos, todas las atrocidades y traiciones que se habían cometido, la crueldad que tenía el poder de desintegrar todo. La hoja que había destruido la vida de este adolescente sobreviviente también había cortado su corazón, causando que la sangre brotara de esa herida.
Todo esto enterraría al imperio en su tumba. El adolescente se volvió y tomó la mano de la niña de 8 años mientras caminaban directamente a través de las pesadas puertas del palacio. Las puertas se cerraron lentamente con un ruido sordo, devorando todas las formas de luz mientras se cerraban. Los vientos locos aullaban mientras soplaban, pero estaban bloqueados por las enormes murallas de la ciudad. Solo los agudos ojos del águila podían ver las dos figuras claramente desde el cielo. Mientras el sol se ponía con un brillo sangriento, ambas figuras parecían minúsculas cuando se encontraban en el magnífico balcón del palacio, pero aún eran altas y poderosas. Un día, dejarían un rastro de sangre a su paso, mientras luchaban para salir, lado a lado, de estas puertas de oro rojizas. Dios creyó firmemente que habría tal día.